debemos iniciar criticando objetivamente el desarrollo del 43 Congreso General Ordinario, ya que el Comité Ejecutivo no permitió la discusión de la política laboral, sindical y de alianzas, como correspondía. Cuando se le mandató, ignoró a los delegados y no acataron lo acordado por los congresistas. Justo en ese punto de análisis de coyuntura, fuimos varios afiliados que nos presentamos ponencias con propuestas y discutimos el punto llegando a acuerdos mismos que no se cumplieron por el Comité Ejecutivo. Ante el panorama legislativo que contraviene derechos laborales y que siguen los focos rojos con la ley del sistema de ahorro, la ley del ISSSTE, como militancia hacemos un breve análisis de coyuntura para este 52º Congreso General Extraordinario que esperemos ser considerados en la discusión. La disyuntiva ante la que nos enfrentamos en el mes de octubre del año en curso, ante algo nuevo como SITUAM, con dos órganos de gobierno abiertos, un congreso ordinario, un congreso extraordinario. En el caso del extraordinario es importante resaltar que la convocatoria careció de las bases y de los tiempos de su publicación para que las y los afiliados participáramos objetivamente. Si nos percatamos, el Comité Ejecutivo solo puso la fecha del 7 de septiembre del presente año, pero todos los aquí presentes tenemos conocimiento que la Secretaría de Prensa y Propaganda en la página oficial de SITUAM publicó la convocatoria hasta el día 16 de octubre. Del 16 de octubre al 24 de octubre solo pasaron 5 días hábiles. Es conveniente preguntarnos, ¿bajo qué dinámica estaremos en este Congreso? ¿Qué agenda nos quieren imponer ante la falta de información y de mandatos departamentales? Estaremos bajo amenaza, que si no lo hacemos está en riesgo la revisión de contrato. Cabe señalar que en la historia del SITUAM no había sucedido que se convocara un Congreso General Extraordinario cuando se tenía abierto un Congreso General Ordinario. La confusión generada por quienes deben ejecutar los acuerdos del sindicato pone en tela de juicio y en duda su proceder. Como consecuencia de dichas acciones, la instalación del 52º Congreso General Extraordinario en la fecha convocada por Comité Ejecutivo por falta de quórum, ya que aún continuaba abierto y pendiente los trabajos del 43 Congreso General Ordinario, actitudes que generan discusiones innecesarias y desgastantes para la organización sindical, todo por no acatar lo mandatado y hacer uso del cargo a como les conviene e ignorar a los delegados, generando confusión y poca participación ante la falta de seriedad en el trabajo que se tiene que coordinar y ejecutar. Referente a la política laboral que debió y debe seguir el SITUAM, no se acordó absolutamente nada, ya que ese punto en nuestro Congreso General Ordinario quedó suspendido para convocar a una nueva sesión de la cual el responsable es el comité, pues debe coordinar y ejecutar los acuerdos del SITUAM, pero no convocó, escudándose en que no hay permisos para continuar con los trabajos de nuestra organización sindical, permitiendo a la representación de la universidad involucrarse en la vida interna del SITUAM. Esa acción de no convocar a continuar con los trabajos del 43 Congreso General Ordinario nos pone en desventaja con la autoridad de la universidad, poniendo en duda el trabajo que se requiere para este sindicato, en virtud que se dejaron temas importantes en el aire, tales como violencia laboral, prestaciones, vale de despensa, jornada acumulada, mejora salarial, manual de puestos, plan complementario de jubilación, demanda interna de cada sección sindical, las casas de cultura, en particular la nueva del centro histórico ubicada en la calle de Uruguay 45, etc. Esto ha permitido que lo discutido durante la huelga se vaya olvidando y les sea más fácil a los representantes de la UAM modificar los acuerdos a modo de ellos, y que algunos representantes sindicales regresan con el argumento de las políticas fallidas en el SITUAM. Estamos hablando de las comisiones especiales. En la política de alianza se debe informar la integración del SITUAM a la nueva central de trabajadores. Durante este año preguntamos, ¿se constituyó como una confederación o federación? ¿Qué implicación tiene poner a disposición nuestra toma de nota? ¿Cuál es el monto de la cuota que debemos pagar para ser parte de la confederación o federación? ¿Por qué se permite que Martín Esparza continúe al frente de la nueva central de trabajadoras? Estas y otras preguntas deberían ser analizadas, ya que en el contexto de la política nacional pareciera que los liderazgos históricos pretenden confrontar al gobierno de la República. Pareciera que aquellos que no recibieron puestos en el Poder Ejecutivo o Legislativo buscan mediante el discurso del respaldo de los trabajadores imponer agendas particulares.
Hemos visto y leído cómo las CTM, Crop han sido dejadas en segundo término y sus líderes vitalicios los han jubilado. Además, entre comillas, observamos personas como Napoleón Gómez, el cual crea su propia central, preparando una agenda para los próximos años. La 4T ha sido indiferente a los derechos colectivos de la clase trabajadora de este país. Vemos la urgencia por parte del presidente por la firma del TEMEC, que fue trabajado por funcionarios del sexenio anterior y avalado por AMLO, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. México ha tenido el compromiso internacional de reformar la Ley Federal de Trabajo, la que entró en vigor el 1 de mayo de 2019. El TEMEC contempla un anexo en que los tres países se comprometieron a adoptar y cumplir normas y prácticas laborales conforme a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo, según para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, las constantes reformas laborales han sido en contra de derechos individuales y colectivos adquiridos, y eso se le suma el TTP, que está próximo a aplicarse en 2020. Todos estos elementos los debemos analizar, ya que el SITUAM podría quedar en medio de los intereses individuales de las nuevas centrales y de los viejos liderazgos que están comprometidos con el sector privado. Durante enero del presente año, todos fuimos testigos de la falta de seriedad y de respuestas de los representantes de la universidad. Nuestro secretario general hizo un exhorto a unos días de la toma de decisión. Como resultado, la representación de la universidad presentó una carrera administrativa vinculada con la mejora salarial, derivado de las denuncias de los trabajadores independientes en redes sociales y de la transmisión de militancia. Los representantes de la UAM al día siguiente ajustaron supuestamente dicha propuesta, quitando los conceptos de capacitación, y la fueron perfilando al típico acuerdo en donde dicen que los representantes nos comprometeremos, buscaremos recursos y vamos a hacer gestiones. Respecto al salario, en los departamentos, las y los trabajadores han estado pendientes de la cuestión del salario mínimo, que antes del 1 de diciembre de 2018 era de 88.36 y después del 1 de diciembre del 2018 pasó a ser de 102.68. El argumento lo teníamos, y gracias a nuestro contrato colectivo de trabajo, que aún establece en la cláusula 16 lo siguiente, y citamos: si la situación económica del país es tal que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un aumento en el salario mínimo legal, la universidad se compromete a realizar gestiones para obtener recursos que le permitan incrementar los salarios de sus trabajadores y, en su caso, acordar los correspondientes con el sindicato. Además del tema de la inflación, que desde 2016 al 18 estaba en constante aumento, estos elementos más al trato mezquino hacia los trabajadores de base en los distintos departamentos generó un ambiente propicio para una huelga. La Comisión Negociadora de 2019 mutiló demandas por violaciones al contrato colectivo de trabajo, así como las demandas internas de las secciones sindicales, dejando un documento totalmente distinto a lo que acordó el 51 Congreso General Extraordinario de Azcapotzalco. Desde ese momento, esas personas operaron a favor de los representantes de la UAM, dejando una demanda cómoda para negociar. De eso, y durante toda la huelga fuimos testigos, hasta llegar al desvergonzado papel de un integrante de la Comisión Negociadora de la Rectoría General, que no habló para defender los derechos de los trabajadores, pero sí para dar las gracias por las grandes respuestas que nos estaban ofreciendo, claro, según su interpretación de grupo. Este tipo de acciones durante la huelga nos llevó a un desgaste interno. Al inicio cuidamos la parte política y mantuvimos a la comisión negociadora para no mostrar debilidad ante la opinión pública. Después era insostenible el malestar de las y los trabajadores, y el comité ejecutivo propuso fortalecer a la comisión negociadora. Con ello, el comité de huelga nombró lo que se denominó comisión redactora. Eso permitió que fueran las asambleas seccionales quienes construyeran las propuestas que se defendían ante los representantes de la UAM. Un gran logro de la huelga fue el acuerdo UAM-SITUAM 06-2019, un acuerdo totalmente distinto al presente antes del 1 de febrero, y que era defendido por los que se han estado burlando en esos momentos. Lo anterior lo exponemos de manera general para tener un antecedente. Una vez más se preparan los que benefician a los representantes de la UAM. El temor está por parte de los representantes de la UAM, ya que por los pasillos retumba huelga 2020, y saben que es consecuencia de este nuevo malestar por no cumplir con los acuerdos pactados para levantar la huelga 2019.
Hasta el momento todo ha sido una burla. Por ejemplo, el acuerdo de robo de materia de trabajo, una burla de la supuesta modificación al tabulador de personal de confianza, una burla a los nuevos acuerdos del director general que siguen trastocando derechos laborales de los administrativos y académicos. Pero eso sí, son buenos para culpar de todo a la huelga de 93 días. Bueno, nosotros hicimos recorté muchísimo más. Viene una cuestión que es importante, que tiene que ver con propuestas, la ley del sistema del ahorro para el retiro, que solicitamos que se haga un foro, compañeros, eso es muy importante porque se está discutiendo en este momento, se detuvo y se regresó a las cámaras. Nosotros solicitaríamos que se hiciera un foro y que se imprimiera. Nosotros tenemos toda una parte de las modificaciones a esta ley, que es la parte importante, y tenemos que tener muy en cuenta la situación con el Espaguam, ¿sí? Porque está presente y porque de alguna manera ellos siguen haciendo trabajos para fortalecerlo, para fortalecerse, y la actitud que ha mantenido el secretario general respecto a los trabajadores, a las cuestiones laborales, y la situación que priva en cada unidad, compañeros. Yo creo que eso también nosotros no tendríamos que estarlos comentándolo porque lo vivimos. Y un elemento muy importante son los famosos asesores, porque los asesores son los que de alguna manera han venido determinando la política laboral, no los secretarios, no el propio rector, sino esos asesores que existen en cada unidad. Ya no los nombro, ya los conocemos. Concluyo con esto. Por último, compañeras y compañeros, como sindicalistas no podemos renunciar a la huelga, no podemos estar tibios o estar en lo que pensarán. Si emplazamos no es por trámite, emplazamos para obtener mejoras a nuestras condiciones laborales, y si en este tema no hay respuestas por los representantes de la UAM, nuestras respuestas debe ser la huelga. Es un principio al que no debemos renunciar. Por la unidad de la lucha social, por la dignidad y justicia y verdad, militancia Situam. Gracias, compañeros.